Antes de empezar les diré unas cosas que olvidé mencionar en mis dos vídeos pasados. Gorosaurus es un Allosaurus, a pesar de estar inspirado en el Tiranosaurio Rex de la serie del 66. La criatura de Toho es un Allosaurus de tamaño gigantesco. En la adaptación distribuida por Dark House de la obra de Joe DeVito, con King of Skull Island, se puede ver en un flashback al devorador de carne. Y en una de las alucinaciones del hijo de Denan Carl, y curiosamente tiene un cuello largo, supongo como un giro al extraño devorador de carne de la novelización de King Kong, que se le describe como un ser saltarín con un largo cuello. Otra cosa que quiero mencionar son los dinosaurios carnívoros ideados por Willis O'Brien. En 1938, Merian C. Cooper y el animador Willis O'Brien crearon una historia llamada War of the Eagles donde un tiranosaurio Rex aparece, al igual que el de King Kong, es un habitante de una isla perdida. Pero a diferencia de la Skull Island, esta isla se sitúa en lugar más boscoso y está habitada por vikingos que montan águilas gigantes. La película fue cancelada por diversos motivos y solo se hicieron imágenes de prueba. El otro es el Allosaurus de Guangxi, donde esa criatura adorada por los nativos americanos, es descubierta en un valle escondido por un grupo de vaqueros, quienes lo capturan y lo llevan a su pueblo sin saber que la criatura escapa. Para Obie, una historia que incluyera tanto a los caballos como a los dinosaurios era perfecta. Durante años y décadas O'Brien intentó que financiaran el proyecto, algo que nunca pudo. De esta historia salieron dos películas. La bestia de la montaña hueca, que fue creada porque Willis O'Brien vendió el guión y a pesar de que él no trabajó en la película, se le dan créditos de que fue su idea. Y El Valle del Guangxi de Ray Harryhausen de 1959. Una película increíblemente animada hecha con el propósito de homenajear a su fallecido maestro. Y la gran última película de dinosaurios del animador. Cuando empezó el desarrollo de King Kong por allá del año 1996, Peter Jackson desde entonces propuso que Kong luchará contra 3 tiranosaurios. En una increíble batalla, mostrando un dinosaurio más grande que los otros dos, y se crearon muchos artes conceptuales. Esta batalla sería representada por CGI y animatrónica. Se crearon bastantes marionetas stop motion que al terminar de ser animadas, sus movimientos serían copiados por computadora. Y finalmente se hizo un modelo 3D de la criatura. Lo malo es que la película fue cancelada por distintos estrenos. Y su regreso fue casi 10 años más tarde. Por 2003, cuando Universal volvió a contactarse con Jackson, algunas cosas del trabajo anterior volvieron. El enfrentamiento de 3 dinosaurios, por ejemplo, pero ya no serían tiranosaurios rexes, ahora se transformarían en evoluciones de estas. Se hicieron 20 o 30 diseños diferentes de V-Rex. Para empezar, los diseñadores no querían que su Rex se pareciera al de Jurassic Park. Peter, en pocas palabras, quería el V-Rex más malvado, diabólico y monstruoso que puedas imaginar. No se trataba de convertirlo en un dinosaurio real. Se trataba de convertirlo en la cosa más aterradora contra la que Kong pudiera luchar. Que fueran desagradables y malolientes. El primero del grupo es bastante normal. Aparece otro y es más retorcido y aterrador que el último. Y finalmente aparece el tercero y es el más grande de todos. No solo serían más grandes y desagradables, sino que tuvieran sus propias cualidades individuales. Fue pensado como una familia endogámica de dinosaurios. La matriarca, el toro y el joven. Cuando fue terminado el diseño final de las criaturas con piel de cocodrilo, diseñado así para tener un estilo parecido al devorador de King Kong original. Esa piel escamosa y áspera. Tras esto fueron hechos moldes de las esculturas de las criaturas de forma detallada y experimental. Y una vez que fueron terminados, empezaron a ser escaneados para así lograr conseguir un modelo 3D de la criatura, y ahora los animadores tenían que animar los modelos de forma realista y unirlos al entorno real. El depredador terrestre más grande de Skull Island es el Bastatosaurus Rex. Al igual que sus ancestros tiranosaurios, tienen poca competencia por su lugar como los principales depredadores. A pesar de su tamaño, pueden activar una sorprendente ráfaga de velocidad por períodos cortos. Los Bastatosaurus rexes ha desarrollado muchas características únicas durante los 66 millones de años desde la era mesozoica, pero aún muestran varias similitudes reconocibles con sus antepasados del Cretácico. Los Bastatosaurus tienen cabezas grandes, llenas de largos dientes que se regeneran constantemente para reemplazar los perdidos en el conflicto. Sus cabezas están intensamente reforzadas con huesos pesados.
Como arma principal del tiranosaurio, la cabeza de un V-Rex individual a menudo es distintiva y está cubierta de cicatrices y callos. Los crecimientos óseos anormales se forman a partir de batallas. Las cajas torácicas estrechas y cortas y un gran espacio entre las costillas y las caderas permiten a V-Rex una flexibilidad sorprendente para animales de su tamaño, una adaptación necesaria al terreno accidentado de Skull Island. Sus extremidades anteriores son pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo, no creciendo tan rápido como el resto del animal, por lo que en la edad adulta esta disparidad, a pesar de su tamaño, es sorprendentemente evidente. Los primeros tiranosáuridos tenían solo 2 dedos en las extremidades anteriores, pero Skull Island Bastatosaurus rexes tiene 3. Al arrastrar cadáveres, los diminutos brazos ayudan a sujetar la carne contra el cuerpo. Los Bastatosaurus juveniles tienden a agruparse en el interior de la espesa selva, los adultos grandes cazan principalmente en las áreas abiertas de las tierras bajas donde pueden moverse libremente. Los machos grandes buscan los territorios más abiertos, mientras que las hembras maduras suelen reclamar áreas en los márgenes de los bosques más espesos, donde pueden encontrar sitios de anidación ocultos. Sus límites territoriales se marcan regularmente con heces. Los vecinos pueden decir mucho sobre la condición física del dueño de un territorio por el olor de sus heces y el sonido de un rugido. Ocasionalmente, pueden surgir disputas entre Bastatosaurus rex. Con la amenaza de lesiones graves, estos enfrentamientos generalmente se resuelven con intensos combates rugientes en los que cada individuo intenta intimidar al otro para que ceda. Se hacen excepciones a su existencia solitaria en la temporada de reproducción. Los machos dejarán sus terrenos de caza para buscar hembras en temporada. Si la hembra es receptiva, aceptará al macho, y la pareja podría permanecer junta, cazando en su territorio durante varios días antes de que ella se canse de él. Los V-Rex adolescentes a veces seguirán a los adultos a una distancia segura durante la temporada de apareamiento, observando y ocasionalmente robando comida. Aprovechando, los adolescentes audaces podrían mudarse para reclamar un territorio actualmente sin defensa como propio. Los Bastatosaurus rexes es capaz de enfrentarse a especies de presas muy grandes, pero su enorme tamaño a menudo se emplea para intimidar a carnívoros más pequeños como Icaesaurus y Venatosaurus, para que renuncien a sus presas. Incluso a veces también se comen a estos depredadores más pequeños. Si bien son cazadores efectivos, es más seguro obtener una comida simplemente apropiándose del cadáver de otro, intimidando a los carroñeros más pequeños. Como cazadores, V-Rexes tiende a emplear tácticas de emboscada, cubriéndose en y alrededor de pozos de agua o áreas boscosas para sorprender a sus presas. Los Lygocristus son la presa principal de los Bastatosaurus. Pero siendo los más abundantes los Cerrucutus, Pinatono y Brontosaurios, pero son más peligrosos. Sin embargo, si un individuo joven o enfermo puede separarse de la protección de la manada, puede ser una muerte fácil. El mayor desafío para los cazadores radica en no ser vistos por la presa. Los V-Rex adultos son de color oscuro y, a pesar de su tamaño, pueden ser sorprendentemente sigilosos, usando sombras cerca de los bordes de los matorrales, afloramientos rocosos o ruinas para ocultar su aproximación. Sus escamas negras también ayudan a V-Rexes a calentarse rápidamente por las mañanas, lo que aumenta sus niveles de energía para obtener una ventaja sobre los herbívoros aún lentos, a pesar de que muchos son de sangre caliente. Hace unos pocos miles de años, quizás los antiguos colonos humanos de algún imperio perdido en Asia, trajeron a los ancestros de los Megaprimatus conx y a otros animales como los gaurs. Los parientes de Kong fueron venerados por los antiguos humanos de la isla. Por una civilización que llegó a la Skull Island, sin embargo todo esto desapareció y su único rastro existente son las antiguas ruinas. Donde viven los nativos, un grupo que llegó cuando las ruinas ya estaban vacías. Tras la desaparición de esta gente, los Megaprimatus Kong empezaron a vivir de forma salvaje en la Skull Island, adaptando y aumentando de tamaño de forma espectacular en un breve espacio de tiempo. Quizás esta fue una respuesta natural a los peligros de la isla. Esto hizo que en cuestión de tiempo se encontraran con el mismísimo Bastatosaurus rex, así naciendo una antigua enemistad entre los gigantes. Ambos animales inmensamente poderosos, estos grandes titanes chocaron una y otra vez en batallas de dientes y garras contra puños, la sed de sangre del bastatosaurio contra la astucia de los primates. Ambas especies aprovecharon la oportunidad para matar a las crías de la otra en un intento de eliminar futuras amenazas, y ninguna aceptó la invasión de la otra en su territorio.
Los simios usaron cualquier cosa que tuvieran a mano como armas, y los Bastatosaurus venían armados con enormes mandíbulas trituradoras. Las bestias se causaron heridas salvajes unas a otras. La mayoría de los enfrentamientos eran breves. Una parte retrocede cuando las probabilidades se evalúan como desfavorables. Pero cuando hay mucho en juego, los conflictos se convertían en batallas a muerte. Sin embargo, el tiempo mostró un ganador. Tal vez un terremoto masivo, o la pérdida de agua, una tormenta, una enfermedad o el Bastatosaurus Rex y habitantes de Skull Island impidieron que demasiados jóvenes alcanzaran la madurez. Los Kongs nunca fueron comunes y tenían la rara costumbre de reproducirse, por lo que para 1933, solo había uno. King Kong. La siguiente entrada en la historia del Uber-Rex es en Kong the Island of the Skull. Esta historia sucede en el año 1932. Cuando una joven nativa logra escapar de ser sacrificada por Kong, se encontró con un refugio en un hueco debajo de un árbol. Sin poder regresar a su hogar, durmió ahí. Al día siguiente estaba completamente despierta, y se dio cuenta que ese hueco es el escondite de unos reptiles delgados. Tras ver el intruso ahí, las 6 criaturas comenzaron a romper el tronco, ella solo podía oír y ver las delgadas piernas de las criaturas. Cuando casi atraviesan el árbol. Cuando emerge una enorme bestia, la chica solo pudo ver cómo las delgadas piernas se elevaron para luego caer de nuevo, ahora separadas. Las criaturas emitieron un sonido lamentable, un chillido agudo. Los chillidos de las criaturas continuaron, incluso después de que sus torsos cortados cayeran al suelo. Entonces vio a la criatura, su enorme tamaño cubría toda su vista en el tronco. El monstruo se quedó allí, devorando un cuerpo tras otro, hasta que no quedó nada y se fue. La joven se quedó esperando por mucho tiempo. Horas más tarde un grupo de 6 marineros liderado por la capitana Rosa llegó a la isla después de encontrarse con un enorme pez que mató a un compañero. Uno de ellos llamado Sam vio a la joven isleña correr hacia él, porque de la jungla el monstruo volvió. Sam pensó que era un Tyrannosaurus Rex. Solo que más grande que cualquier T-Rex, una gran montaña. Entonces lo bautizó Uber-Rex. La criatura fue directamente hacia ellos, con un movimiento casi de serpiente. El Uber-Rex tomó un marinero, mientras los otros escapaban. Entonces Sam vio una pequeña grieta, él, la isleña y el grupo se dirigieron ahí. El dinosaurio no pudo entrar a la cueva. Pero todavía patrullaba afuera, marchando de un lado a otro hasta el anochecer en una poderosa tormenta. Durante todo este tiempo Sam vio una pintura y pudo copiar el mapa de Skull Island en una hoja. Entonces sucedió lo peor, 2 miembros en busca de una salida trasera de la cueva, fueron desollados por insectos gigantes con pinzas. Y pronto atacaron a los demás. Sin ninguna opción, los 4 sobrevivientes salieron de la cueva. Tan pronto como salieron los 4, el Uber-Rex rugió. Afortunadamente estaba algo lejos y había posibilidad de escapar, pero la criatura avanzó directamente a ellos. Entonces, no del cielo, no del dinosaurio, otro gran rugido. Profundo, retumbante, desafiando a todos los demás sonidos. La isleña dijo, Con. El Uber-Rex continuó persiguiéndolos. A pesar de los enormes charcos. Como una serpiente, bajó su enorme cabeza casi hasta el suelo y devoró a Rosa. Ese acto les dio a Sam escapar del dinosaurio, para ya no verlo. Año 1933. Un cineasta conocido como Carl Denham viaja a Skull Island para grabar una película. Tras varios acontecimientos, el último gran simio. King Kong se lleva a la actriz Anna Rowe. En algún momento Kong deja a Ann y ella tiene que lidiar con la naturaleza de la isla. Siendo casi comida por un lagarto llamado Zoetodon, antes de llegar a ella en el tronco, es elevado al aire siendo asesinado. Siendo su atacante un Bastatosaurus en desarrollo, y tras ver a Ann, comienza a perseguirla con el cadáver del lagarto y afortunadamente ella cae y logra perder al Bastatosaurus Rex. El joven Uber-Rex analizó el lugar y finalmente decidió marcharse a comer. Pero lo que no sabía Ann es que justo debajo de ella otro Bastatosaurus Rex la espiaba. Cuando de pronto emerge Kong justo a tiempo. Así que comienza una lucha contra el Rex. El ruido alerta al otro Bastatosaurus, el toro y el joven intentan intimidar a Kong. Y cuando la pelea no puede ser más difícil, la vieja matriarca llega. A pesar de tener una mano ocupada, King Kong logra dar lucha con los torpes dinosaurios. El primero en caer es el débil joven. El error de Kong ocurre cuando intenta tirar a los otros 2 y él también se va para abajo. Por lo que la batalla continúa en las enredaderas, una batalla que juega con la vida de Ann. La matriarca cae junto con Ann. El agua amortigua la caída de los 2.
Y el segundo en caer es el toro. Cuando el Bastatosaurus se levanta y Ann no tiene posibilidades, Kong llega a salvarla. Las poderosas criaturas se intentan intimidar, pero no es suficiente. Años de experiencia en batallas y tener que enfrentarse solo a esta isla le dieron a Kong una gran experiencia, poniéndose muy superior a los lagartos de la isla. Kong estira la mandíbula del bastatosaurio hasta romperla. Los acontecimientos de 1933 fueron un antes y un después. La muerte de Kong en Nueva York hizo que universidades y organizaciones privadas de todo el planeta se apresuraran a enviar equipos. Todos fracasaron excepto el proyecto Legacy, una expedición de 3 meses dirigida por Carl Denham en 1935. El Bastatosaurus Rex fue documentado durante las 7 expediciones siguientes. Pero esto ya sabiendo que Skull Island era un lugar condenado al fracaso. Y tan solo 15 años después de su descubrimiento, sucumbió a la inevitabilidad y se hundió, llevándose consigo a su gente misteriosa, monstruosa historia por descubrir. La leyenda convertida en realidad se convirtió en leyenda nuevamente. En el videojuego de 2005, Bastatosaurus es un enemigo principal de la historia y uno de los más comunes. La historia del videojuego es algo diferente a la película y esto se debe a que fue hecho mientras el desarrollo de King Kong 2005 no estaba terminado. Un ejemplo de ello es el rostro de Kong, que tiene poco y nada que ver con la película. Como también algunas muertes y enfrentamientos causados por el Bastatosaurus Rex pertenecen a borradores diferentes de la historia. Su primer gran ataque ocurre cuando el Bastatosaurus Rex hace su aparición de sorpresa, rompiendo el puente y matando al marinero Peck. El Bastatosaurus luego dirige su atención al jugador que es Jack, además Illes y Carl Denham. Aquí descubres que mientras eres Jack, es invencible, un ser imparable que las lanzas y disparos solo lo harán retroceder, y los cadáveres de Therapus mordax de igual forma. Pero aún más tiempo. Como Jack en 2 ocasiones más atacará 2 de estas criaturas en una peligrosa cascada que termina con el Bastatosaurus Rex justo delante de ellos, hasta que llega el poderoso Kong, así empezando el primer enfrentamiento. Este enfrentamiento es el primero de 4 contra los Bastatosaurus Rex. La mayoría tienen que ser rápidos ya que Ann está en peligro contra los devoradores de carne, y los ataques de esta criatura son los poderosos mordiscos y su gran y larga cola. En un momento de la historia cuando el grupo con Ann Darrow por fin estaban por lograr escapar en el avión de Engrendor, aparece un Bastatosaurus Rex de sorpresa. En esta persecución que termina con Ann invocando a King Kong. Termina con la muerte del marinero Illes, una persona que Amy había visto como un padre. Pero al menos Kong acaba con la vida del Bastatosaurus Rex. El último encuentro es el más difícil, cuando Kong lleva a Ann Darrow de camino a su guarida termina en una peligrosa cascada, ahora con la única opción que luchar con 3 Bastatosaurus Rex. Y lograr matarlos en el menor tiempo posible antes de que en un descuido maten a Ann. Pero gracias a su incontrolable fuerza, el simio domina a las poderosas bestias. Un dato extra es el joven Bastatosaurus Rex. Antes de la persecución donde muere Illes, un bebé Bastatosaurus Rex aparece mientras un grupo de Venatosaurus atacan a los sobrevivientes. Este pequeño Bastatosaurus es muy poderoso, pudiendo tumbar las antiguas ruinas con mucha facilidad. Así que debes de matarlo mientras lucha con los Venatosaurus porque es muy peligroso. Técnicamente él es el último V-Rex en aparecer antes del escape de Skull Island cuando están escondidos de Kong. Otra aparición es en la versión de Game Boy Advance del juego de Kong. Cuando juegas con el simio tienes que avanzar y golpear a los obstáculos que te intentan derrotar, incluido el Bastatosaurus Rex, que no están muy detallados la verdad. En la versión de móviles Java del videojuego de Kong al menos están mejor detallados, pero lo cierto es que no se parecen ni un carajo a los Bastatosaurus. Tienen más parecido a esa figura de Indominus Rex de Hasbro que al propio Bastatosaurus. En 2005 Dark Horse publicó un cómic adaptación de King Kong 2005. Originalmente estos tipos querían a Kong luchando contra los aliens o depredador, pero eso no se pudo y el único cómic que pudieron lanzar fue este, que luego lo cancelaron después del primer número y luego lo vendieron todo junto en una novela gráfica. Muy raro la verdad. La batalla del Bastatosaurus no es la gran cosa al ser una adaptación de la película de 2005. Solo tengo que destacar cosas como a Kong lanzándole atravesando la boca del V-Rex con un tronco.
Tal como se dice en el guión de Kong 1996 o de la novelización de King Kong 2005. Otra cosa curiosa para amortiguar la caída, Kong se lanza sobre el otro Uber-Rex matándolo. Lo más decepcionante es la censura que no deja ver sangre ni mucho menos como Kong le rompe la mandíbula al último Bastatosaurus. En el curioso libro infantil, Kong la octava maravilla. Al ser un libro para los más pequeños, ningún marinero muere por las amenazas de la isla como ningún animal, y tampoco se llevan a Kong a Nueva York y simplemente escapan de él. Cuando Anne es atacada en un tronco por los 3 Bastatosaurus, Kong simplemente la rescata de las peligrosas bestias. En el libro también infantil llamado The Kingdom Kong se dice que él luchó con bastantes de ellos mientras conoció a Anne. Y se muestra cómo él se enfrenta a un Bastatosaurus Rex. Lo más triste e importante de este libro es cuando Kong ve un gorila gigante y le ruge, pero tras acercarse un poco más, se da cuenta que es una estatua. Había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo eran el hilos de su especie. En el también infantil libro llamado The Search for Kong, los hombres descansan en un valle, donde una manada de brontosaurios pasta cerca. Y de repente los carnotauros corren hacia el valle y persiguen a los pacíficos brontosaurios. Pero afortunadamente los hombres encuentran una pared inclinada de musgo logrando escapar. Estos pseudo-carnotauros en realidad tienen mucho más parecido a los Bastatosaurus Rex, y además en este libro Kong no lucha contra ningún Uber-Rex. Esta historia recuerda mucho a los carnotauros, que atacarían a los brontosaurus en las ideas originales del guión de 1996. Siendo bastante más peligrosos que los Venatosaurus. Y en ese guión los raptors llamados Utahraptores solo sirven para ser comidos por Kong en ese guión. En el último libro para niños llamado Escape from Skull Island, Kong se enfrenta contra un Bastatosaurio Rex. E intenta estrangularlo y después de pelea, Kong mata al dinosaurio y comienza los preparativos para comérselo. Su última gran aparición fue en las atracciones de Universal. King Kong 360 de 2011, El Reino de Kong de 2016. La secuencia del Uber-Rex en las dos es prácticamente igual, solo cambiando el modelo del vehículo. La de 2011 empieza con un ataque de Venatosaurus y dura solo 3 minutos. Mientras que la del Reino de Kong de 2016 empieza en una terrorífica cueva con bestias animatrónicas y dura el doble. En este universo alterno se cree que Carl Denham no capturó a Kong, en cambio transformó la isla en un sitio turístico. Y de hecho uno de los guías es el sobrino de Denham. En un momento los Venatosaurus persiguen a los pasajeros, hasta que se encuentran con los Bastatosaurus Rexes, el joven, el toro y la matriarca. Los Uber-Rex se comen a algunos de los Venatosaurus y otros escapan. Los Uber-Rex luego enfocan su atención en los invitados en el camión y comienzan a atacar el camión. Entonces King Kong finalmente llega y lanza al joven Bastatosaurus. Y comienza a atacar a los 2 dinosaurios. El toro es el primero en caer cuando Kong le rompe sus mandíbulas, seguido por la matriarca, quien Kong la tira hacia el enorme hueco. El joven también cae, pero antes de irse abajo toma con sus dientes el vehículo, y cae entre las lianas. El inexperto Bastatosaurus Rex intenta mover el vehículo donde estamos en las lianas. Sin embargo llega Kong y de un salto ataca al Uber-Rex, logra rescatar el vehículo y mandarlo a las profundidades, como también salvándonos. La atracción de 2011 termina ahí, mientras que la de 2016 tenemos la oportunidad de ver a Kong otra vez, pero en formato animatrónico gigante. Además de estas historias, el Uber-Rex tiene montones de productos, juguetes, estatuas y coleccionables. Se nota que no desaprovecharon a este intimidante. En 2005 el escritor Russell Blackford lanzó Kong Reborn. Este libro funciona como una secuela de King Kong original, usando como base la historia de la novela original. Kong Reborn presenta el regreso de King Kong gracias a la ingeniería genética. Aquí es curioso que la especie de Kong llamada Gorillas insulaecrani o Gorillas gigans sean explícitamente solo eso, un gorila gigante de 6 metros. Ignorando la apariencia clásica de Kong por completo. Mientras que los dinosaurios son descritos con la apariencia clásica original y además se les da una explicación científica. Todos los dinosaurios en realidad son descendientes de sus contrapartes prehistóricas creciendo de forma exagerada. Se explica que el Meateater es un descendiente del Allosaurus que quedó varado en Skull Island durante la migración tectónica. Y durante 65 millones de años creció tanto, hasta llegar a 9 metros de alto.
Se dice que este devorador de carne es físicamente de color verde selva, su boca está llena de dientes afilados y tiene dos brazos pequeños, casi inútiles, y su único propósito es solo para llevar comida a la boca. Sus fuertes patas traseras le permiten moverse a través de una serie de saltos cortos. Esta criatura normalmente intimida a los depredadores más pequeños robándoles su alimento. Pero igualmente capaz de derribar presas por sí mismo. Año 1999. Después de salir de la jungla a un abrevadero cercano en busca de comida, el carnívoro observó una manada de aves rapaces atacando una cría de hadrosaurio. Decidió no intimidar al grupo porque no valía la pena arriesgarse. En cambio, fijó su mirada en un rinoceronte gigante de un solo cuerno que cojeaba. Y empezó una batalla. El dinosaurio tuvo que esquivar el peligroso cuerno. Y le dio un mordisco considerable en la espalda al rinoceronte debilitando a la criatura. El carnívoro saltó sobre su espalda y le mordió el cuello, matándolo. Luego, el carnívoro arrastró el cadáver para comérselo. Que le servirá durante unos días, deleitándose en su posición como el principal depredador indiscutible de Skull Island. Año 2009. El nieto de Carl Denham viaja a Skull Island para devolver al joven clon de King Kong llamado Kong Mark II a su hogar. El grupo llega al muro que está abandonado y repleto de telarañas. Y entonces su camino es bloqueado por un guar gigante que pasta. Entonces de los árboles emergió el devorador de carne. El toro intentó escapar, pero el Meateater lo persiguió y rápidamente lo alcanzó. Con un solo mordisco mató al guar. Ese acto sirvió para que el grupo continuara. Unos días después un devorador de carne encontró con el grupo de Jack Denham y atacó. Aplastó a uno de los humanos y partió a otro por la mitad con sus poderosas mandíbulas. Y rápidamente se dio la vuelta y usó su musculosa cola para dejar herido el grupo. Y antes de matarlos, Kong llegó al rescate. El devorador de carne fue atacado con dardos tranquilizantes y balas mientras Kong lo atacaba. Intentó tomar sus mandíbulas, como no estaba completamente desarrollado, Kong maniobró debajo del carnívoro y comenzó a morderle el cuello. Y finalmente el reptil fue asesinado. Año 2040. ¿Quién diría que lo que parecía un gorila bebé normal se crecería tanto? Bueno, esa es la historia de Kong King of the Apes. Creada por la misma gente que trajo la serie anterior de Kong, pero ahora usando animación por computadora. Todo comenzaría cuando la familia Remy adopta al último gorila sobre la Tierra. Pero no solo es especial por eso. ¿Por qué se vuelve gigante sin ninguna explicación? Al día siguiente de su rescate y Kong destruye la casa en la ciudad. El Dr. Leo Remy ya había comprado una casa en el bosque para tener más espacio y a Kong, así que no es un gran problema. Todos parecen felices, en especial Lucas. ¿Quién fue el que rescató a Kong de los cazadores en primer lugar? Sin embargo, el hermano de Lucas, Richard, odia el bosque y tiene cierto odio modo a Kong porque todos lo quieren a pesar de ser un tonto simio salvaje. Pero para evitar discusiones y compensar su padre le permite usar su laboratorio para crear el dinosaurio robótico con el que siempre había soñado. Pero con la condición de entrar cuando esté y nunca usar los láseres. Richard construye su robot para destruir todo a su paso. Solo necesitaba pulirlo pero el doctor no le deja usar los láseres a Richard así que él se va enojado. Un tiempo después Kong por accidente casi aplasta a un pequeño bicho, pero afortunadamente no fue así. Hasta que llega Richard usando el pequeño robot para aplastar al insecto. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kong saca volando al robot hasta el suelo rompiéndolo. Richard enojado amenaza a Lucas y a Kong. Poco tiempo después, Richard cuando su padre y su hermano se han ido, él se mete al laboratorio. Sin importar los intentos de Kong de no dejarlo. Su propósito es pulir su dinosaurio, pero al intentarlo y no saber usar los láseres ocurre una falla, y explota todo laboratorio. Afortunadamente Kong lo salva de una muerte segura. Tras esto Richard perdió un ojo e intenta culpar a Kong de lo sucedido, pero descubren que fue el causante de su mismo error. Así que se marcha a la casa de su madre. Unos 10 años en el año 2050, Lucas es un rescatista que ayuda a gente y animales en peligro de extinción, mientras que Richard se transformó en un inventor malvado que hasta diseñó una robot ayudante llamado Botila, mientras que Kong ahora completamente desarrollado finalmente es descubierto y para evitar ser encerrado, el viejo Dr. Leo construye una reserva de animales y vida marina en la isla de Alcatraz, ahora conocida como la isla de Kong. Además de los muchos animales en peligro de extinción, Richard construye otros bionobots dinosaurios para servir como una gran atracción. Richard diseñó todo tipo de distintas bestias mecánicas, Triceratops, Kraken, megalodones y sobre todo al imponente Tyrannosaurus Rex.
Lamentablemente para Richard todo el público siente atracción por Kong, dejando de lado a los Bionobos. Estas magníficas máquinas parecen ser inofensivas y nada peligrosas durante bastante tiempo, hasta que muere el Dr. Leo Remy, y por fin Richard lleva a cabo su plan. Con un collar descontrola a Kong, haciendo que parezca una peligrosa amenaza causando desastres en la isla. Richard decide no matarlo con las descargas eléctricas del collar y en cambio usa a los Bionobots para quedar como un héroe ante todos. Kong es llevado a la dinozona y se enfrenta a los Triceratops, que les gana fácilmente y luego destroza a los Pteranodons robots. Cuando destroza a un pequeño Triceratops hasta que por accidente cae y de ahí emerge la criatura más poderosa, el Tiranosaurio Rex, e inmediatamente luchan entre sí. Las mandíbulas de la criatura son bastante mortales, así que Kong debe tener mucho cuidado con ellas. Y tras forcejar un poco con él, le termina arrancando la cabeza. Gran parte del plan funciona y Kong termina escapando, convirtiéndose en un fugitivo para luego Richard convertir también en un criminal a su hermano Lucas, culpándolo de sus propios crímenes. Richard implanta armas en sus robots más adelante, pudiendo usar rayos. Estos rayos motivan a Lucas y a sus aliados a que Kong lleve brazaletes para poder defender y regresar los ataques de los Bionobos, sin mencionar los aparatos para volar y volverse invisible. En un episodio se les implantan dientes de diamante para poder excavar para que Richard pueda vender armas. Los Tyranobots son bastante fuertes ya que no sienten ningún tipo de dolor al ser máquinas y están especializadas en eliminar a Kong, y la única forma de destruirlos es romperlos o dañar sus componentes internos. Afortunadamente Kong puede derrotar a los tiranosaurios sin mucha desventaja gracias a sus técnicas de combate que no tienen los tiranosaurios. El pequeño Bionobot de Richard vuelve a estar activo en el episodio 8 ahora con un peligroso láser mortal, rayo láser. Pero vuelve a ser destruido de nuevo. Esto es una especulación mía, pero los artes conceptuales demuestran que originalmente Kong era mucho más grande. Tan solo mira el tamaño de él cuando es bebé. La serie tendría un tono más serio en los diseños de los personajes, pero siendo sinceros prefiero algo más normal. El Tyranobot era enorme y de igual forma Kong, pero son especulaciones mías. Pero creo que son bastante creíbles. En Ready Player One, King Kong y el tiranosaurio de Parque Jurásico en el mismo nivel. Pero no cuenta en realidad como un devorador de carne. Por varias razones, una de ellas es la escala. El tiranosaurio tiene una altura similar a los films de Parque Jurásico. Mientras que King Kong es todo lo contrario, es exageradamente enorme. Creo que es hasta más grandote que en Godzilla vs Kong. Y así no pudiera haber una batalla entre Kong y Rexy. Y la otra es que los dos, al ser personajes tan icónicos, sería un poco insultante que maten a uno de los dos en el combate. No olvide. Como ven, el devorador de carne ha estado en muchísimas versiones de King Kong, siendo así una de las criaturas más recordadas de King Kong. Lamentablemente Gorosaurus se ha alajeado de la franquicia de Kong y dudo mucho que vuelva a pelear contra Kong, y no sé si Universal se anime para otra película con el Bastatosaurus, ya que tienen los derechos de King Kong 2005 y además de la serie de King Kong Show. Pero lo que estoy seguro es de su regreso. Se ha confirmado una serie de Kong en Disney Plus que enseñará sus orígenes, adaptando la gran historia de Joe DeVito. Y es muy fácil suponer su gran retorno. Además de un videojuego de última generación basado de igual forma en la franquicia de Joe. Así que sí, definitivamente habla más luchas contra el devorador de carne.